Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Recién una de nuestras oyentes, Giselle, hablaba de cómo trataba de ser sostenible en su casa, separando los cartones y demás, pero también planteaba la pregunta o cierta inquietud que suele aparecer entre las personas, que dicen, bueno, sí, yo separo, yo cuido, yo trato de cuidar el agua, de no usar productos que puedan hacer mal al ambiente, pero en otra escala mucho mayor, las empresas siguen contaminando. Entonces nosotros vamos a hablar ahora con Daniela Ruel, que es cofundadora y directora financiera de CERRE, una consultora en sustentabilidad, sobre qué están haciendo las empresas, si de verdad no hacen nada o si están haciendo algo y cómo es el camino para hacer. Porque yo estoy seguro que hay pequeñas y medianas empresas especialmente que tienen las inquietudes y que por ahí no lo saben hacer, y que por ahí entienden que todavía hay tiempo para seguir haciendo las cosas como siempre y todavía no hace falta cambiar. Pero bueno, ¿cómo es desde ese lugar de alguien que trabaja con las empresas o en relación a ellas? ¿Cómo estás, Daniela? Buen día. Hola, Sergio. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, queremos saber esto. ¿Cómo aparece el tema de la sustentabilidad en términos generales en la Argentina, en la pequeña y mediana empresa? Bueno, el término de sustentabilidad no es un concepto nuevo, pero sí digamos que es un concepto que en los últimos tiempos ha adquirido y está adquiriendo cada vez más relevancia. Creo que uno de los temas que fueron abordando también en el día de hoy era esto de si la sustentabilidad es una oportunidad o es una obligación, ¿no?, para las empresas. Entonces, desde ese punto, yo diría que hay que tener en cuenta que es un poco de cada uno. Y lo que va a priorizar, que sea una prioridad por encima de una obligación, es un poco la capacidad que tenga esa empresa de poder identificar esta nueva forma de hacer los negocios. Cuando hablamos de empresas que integran los conceptos de sustentabilidad, que si querés podemos explicar un poquito mejor a qué nos referimos cuando hablamos de sustentabilidad en empresas. Hablamos de empresas que están dando un cambio en el paradigma, ¿no? Un cambio en la cultura organizacional de las empresas en sí mismo. ¿Qué tiene que tener entonces una empresa para ser sustentable o sostenible? Bueno, sí, exacto. Son palabras que son sinónimos, sustentabilidad, sostenibilidad, un poco ambas palabras son la traducción al español de la palabra en inglés sustainability, ¿no? Esto de que sean empresas que busquen su propósito de lucro, pero que ese propósito de lucro venga acompañado de un equilibrio por el cuidado del ambiente y el bienestar de las personas. Y hablando de sostenibilidad, lo que justamente se busca, y es el objetivo, creo, de todas las empresas, es que esto perdure en el tiempo, que sean acciones que vayan a lo largo del tiempo y que los patrones de producción y de consumo que tenemos hoy en día no vayan en detrimento de la posibilidad que tengan las generaciones futuras de también seguir viviendo. Entonces, sí. Empresas sostenibles, sí. No, termina, por favor. No, empresas sostenibles o empresas de triple impacto son empresas que logran integrar dentro de su modelo de negocios, dentro de su día a día, estas tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. ¿Y tan difícil es pensar en el ambiente y en las personas para las empresas que le dan tanta vuelta todavía? Justamente, nuestro desafío desde la consultora y el propósito por el cual estamos en la consultora y trabajamos día a día es poder acompañar a las empresas a que puedan darse cuenta que esto no es tan difícil, que se puede empezar por acciones muy simples, muy concretas, y que además son acciones, y un poco escuchaba los comentarios de los oyentes frente a la pregunta de la consigna del día, son acciones que son para las empresas, son para nosotros como personas. En definitiva, tenemos que pensar que todos habitamos el mismo planeta y que todas las acciones que nosotros hagamos, desde lo individual hasta lo colectivo, tienen un impacto en el planeta en el que todos vivimos. Entonces, pensar en este tipo de acciones y poder llevarlo a las organizaciones, el gran desafío que tenemos y desde lo que trabajamos en la consultora es en ese acompañamiento. ¿Cuáles ¿no? son en esas poder acciones? Demostrar que se pueden hacer.
Tenemos acciones, como veíamos, la sustentabilidad, ¿no? 360, acciones en todas las dimensiones. Si vamos a lo ambiental, podemos empezar desde cuestiones muy simples y muy concretas, donde podemos hablar de reducir el consumo de papel, por ejemplo, en oficinas, ser más conscientes sobre el consumo de energía, tomar recaudos sobre el consumo de agua, como acciones primeras, ¿no? A comenzar y que quizás sean las más tangibles y las más fáciles de poder llevar a cabo. Y después ya vamos subiendo escalas y vamos empezando a ver cómo, por ejemplo, podemos tener patrones de producción que sean más sostenibles, que tengan un menor impacto ambiental. Esto lleva a las empresas inmediatamente a pensar en innovación, a pensar en tecnología, a mejorar sus procesos productivos, teniendo un impacto no solamente en el ambiente, sino, por ejemplo, en la estructura de costos, ¿no? Y si nos vamos a la parte social, que decíamos que la sustentabilidad tiene las 3 dimensiones, cuando hablamos de lo social hablamos puertas adentro, cómo esa empresa trabaja con sus colaboradores, cómo promueve el desarrollo personal, el equilibrio entre la vida profesional y personal, capacitaciones, oportunidades de desarrollo de carrera, bienestar, salud, seguridad. Y si nos movemos puertas afuera, ¿qué impacto tiene esa sociedad en la comunidad en la que opera? Está situada en un lugar que hay casas, está situada en un parque industrial. ¿Cómo influye la operatoria de esa empresa en ese ecosistema dentro de lo social, ¿no? Entonces, digamos, lo importante en este punto y un poco el desafío que tienen las empresas es justamente el de dejar de pensar en acciones aisladas y poder integrarlo dentro de un plan, de una estrategia que se alinee con la estrategia de negocio, donde la sustentabilidad pasa a ser una decisión estratégica de la empresa. Estamos hablando con Daniela Roel, ella es consultora en sustentabilidad. ¿Qué tal, Daniela? Te habla Marina. Estaba escuchando esto del concepto de sostenibilidad, sustentabilidad. Es un concepto, digamos, que en un punto está teniendo buen marketing también para las empresas. Entonces también puede ocurrir muchas veces que una empresa haga, digamos, o quiera brindar una imagen de sustentabilidad cuando en realidad no es una empresa sustentable, o haciendo pequeñas acciones que en realidad no muestran la profundidad de esa ética de sustentabilidad. ¿Cómo se regula esto? Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días. Bueno, es uno de los temas, ¿no? Justamente, ¿cómo hacemos para identificar empresas que realmente están comprometidas con estos temas y empresas que lo realizan más con el término que hoy se conoce con el nombre de greenwashing, ¿no? Esto va a ser como un lavado de cara, hacemos todo bien, todo verde, todo bonito. Y ahí hay varios puntos. Por un lado, el tema de cuáles son nosotros como consumidores, los patrones de consumo y a qué cuestiones le prestamos atención a la hora de elegir, por ejemplo, consumir determinado producto de una empresa y no de otra empresa. Hoy en día tenemos una forma muy transparente también en el cual las empresas tienen que rendir cuentas. Tenemos, por ejemplo, lo que son las redes sociales, el hecho de que estamos muy comunicados, muy conectados, que las acciones que se realizan y si hay acciones que quizás se publicitan, ¿no? Se mandan como acciones muy verdes y muy bonitas y eso no funciona, da la posibilidad de que la misma opinión pública, los mismos consumidores, los mismos clientes puedan decir, no, yo sé que esto no se está haciendo así y lo veo y lo puedo demostrar. Entonces, hay varias cuestiones en ese punto a tener en cuenta. En nuestro país, y si vamos específicamente a la Argentina, digamos que no hay leyes que obliguen a las empresas a ser sustentables. Sí, tenemos leyes ambientales que hay que cumplir, leyes legales, leyes sociales, digamos, siempre que hablamos de temas de sustentabilidad, hablamos de temas y acciones que estén por encima de lo que establece la ley. Partiendo de la base, entonces, que se espera que una empresa cumpla con la legislación vigente en todos estos aspectos. Y después tenemos herramientas como, por ejemplo, son los reportes de sustentabilidad. Ya son reportes, de alguna manera, igual que una empresa presenta sus balances a fin de año sobre sus resultados económicos, los reportes de sustentabilidad están así regulados internacionalmente, con normativas para realizarlos, permiten justamente esto, que las empresas rindan cuentas a todos sus grupos de interés, clientes, proveedores, colaboradores, sobre su desempeño en términos ambientales, económicos y sociales. Como comenzaba a decirles, ¿no? Los consumidores, el poder de compra que tienen los consumidores, que son en definitiva los que también
van a impulsar a las organizaciones a que empiecen a sumarse a este nuevo paradigma. Daniela, ¿crees que en Argentina muchas empresas están alineadas con esto? Digamos, ¿hay algún porcentaje? Tal vez no existen los números, ¿no? Pero ¿cómo lo ves vos en el plano nacional esto, ¿no? Esta posibilidad que las empresas hagan esta tendencia, ¿no? Hacia la sostenibilidad. En Argentina cada vez son más las empresas que empiezan a tratar estos temas y los empiezan a integrar dentro de su día a día. En cuanto a números concretos, puedo contarles el caso de las empresas B. Les cuento muy brevemente qué son las empresas B. Las empresas B o empresas de triple impacto son empresas que han pasado todo un proceso de evaluación 360 y en estas 3 dimensiones, a la cual también se suma lo que es la dimensión de gobernanza. Son auditadas por un organismo internacional que está en Estados Unidos y superada una cantidad mínima de puntos, que es de 80, obtienen una certificación. Es un movimiento que es internacional y, siendo los números concretos, en Argentina hoy tenemos 228 empresas B certificadas con un crecimiento que, indicado por el propio organismo, está avanzando de manera exponencial. En el mundo, como para dimensionar esto, hay 8.908 empresas certificadas como empresas B y si nos vamos a Latinoamérica, 1.214. Este es un número que se va actualizando día a día, mes a mes. Y con esto quiero decir que no necesariamente para ser una empresa de triple impacto hay que ser una empresa B, pero sí este movimiento nos da una idea de las tendencias, que cada vez más y más empresas empiezan a pensar en esta nueva forma de hacer los negocios. Gracias, Daniela, por este rato con nosotros. Que tengas un muy buen día, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Daniela Roel, de la consultora CR, es una consultora en sustentabilidad. Hay muchas personas ya dedicadas a esto para asesorar a todas aquellas organizaciones que intentan este camino diferente, este nuevo camino hacia un mundo más sostenible. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.